compris que le courage naît de sufrir. El telón del corazón. Capítulo 17. Fanfic de Patricia Pera. Narrado por Leire Zabal y Marco Regio. Cuando la vida cambia de repente, podemos sentirnos perdidos y desorientados, pero es precisamente en esos momentos cuando tenemos la posibilidad de redescubrirnos y encontrar nuevas direcciones. Podemos elegir ver el cambio como una amenaza o como una oportunidad. La elección es nuestra y el futuro está en nuestras manos. Karen Claeys. Comencé este capítulo con un pensamiento que había anotado en un marcapáginas escondido entre las páginas de un libro que estaba leyendo en ese periodo. Soy una acumuladora compulsiva. Lo sabe bien Terry, como lo sabe bien mi marido. Conservo todo, incluso los billetes del barco o del teatro. Por eso quise empezar así. Llamaría esta parte de mi vida éxito. ¿Recordáis lo que le dije a aquel chico en la puerta de casa cuando me marchaba? Que nunca entraría en un lugar sin ver mi nombre. Bien, se ha cumplido. Con la gira europea de Hamlet, Terence y yo alcanzamos un éxito vertiginoso. Los teatros siempre están llenos. Y hay que decirlo, Terence era un Hamlet perfecto. Su interpretación había dado al personaje una profundidad y una complejidad impresionantes. Robert estaba entusiasmado con cada función. Todos los teatros nos deseaban y Terence, bueno, lejos de Susana, era otro, hasta simpático. Estoy bromeando, naturalmente. A menudo lo encontraba tocando el piano que exigía tener en cada hotel. Parecía que cada vez que lo tocaba, estuviera esperando a alguien. Esperando a Candy. Pero siempre llegaba yo, naturalmente. Mi broma era decepcionado, y él me sonreía con esa manera tan especial que tenía de hacerlo. La sonrisa de Terry era una mezcla de alegría y tristeza, un contraste que lo hacía aún más fascinante. Cuando sonreía parecía que su felicidad estuviera velada por una melancolía profunda, como si recordara algo perdido o nunca tenido. Para mí era como un rayo de sol que se filtraba entre las nubes. Ilumina el mundo, pero también revela las sombras ocultas. En esa sonrisa se encerraba toda la complejidad de las emociones humanas, la contradicción entre alegría y dolor, entre luz y sombra. Verlo te daba ganas de conocerlo mejor, de descubrir que se escondía detrás de esa máscara. Era una sonrisa que encendía empatía, que te hacía entender que la vida nunca es simple, pero que incluso en la dificultad siempre hay esperanza. A mí me recordaba que la felicidad y la tristeza son dos caras de la misma moneda. Qué cansado es ser empático. En mis vuelos mentales navegaba horas. Me explico, eran momentos de trance que me atrapaban después de un estreno. Allí me despojaba del personaje y volvía a ser persona. Me resultaba casi imposible hablar con alguien en esos instantes. La gente no lo entendía. Los amigos no lo entendían. Terry sí. Él siempre me comprendió y me respetó. Por eso aquel día me resultó extraño que después del estreno en Londres viniera a mi habitación del hotel. Nunca lo había hecho. Perdóname, Karen. Sé lo importante que es este momento para ti, pero la madre de Susana me ha llamado. Dice que no está bien. Hablé con su médico personal y parece cierto. Tiene fiebre alta. Terence, nos quedan pocas horas. Acábalas y luego volvemos a casa. Te había prometido unas pequeñas vacaciones, ¿recuerdas? ¿Y qué importa?
si te sientes mejor volviendo a América. Volvemos. Ya haremos las vacaciones. Después. Pero no te preocupes por Susana. Tiene la piel dura. ¿Quieres acompañarme a un lugar? Claro, pero no te alteres. ¿Ves lo que te hacen esas dos? Son como hongos venenosos. Te envenenan y te ponen nervioso. ¿A dónde quieres ir? Te acompaño. A la Royal St. Paul. ¿Tu escuela? ¿Por qué, Terence? Necesito recordar. Hoy siento la necesidad de revivir esos momentos. Comprendí que tenía que privarme de mi paz interior y lo acompañé. Vamos, rompehuevos, a veces pareces mi hijo. Me giré para arreglarme el pelo y él puso una mano sobre mi hombro. Tú no te irás, ¿verdad? Tomé su mano. Claro que no, Terence. ¿A dónde quieres que vaya? ¿Quién crees que te soporta, aparte de mí y de Candy? ¿Por qué dijiste su nombre? Porque la buscas en cada lugar. Y aún no has entendido que no se escapa del amor, Terence. Sí, es eso. Es eso. Creo que ya te lo he dicho hasta en arameo. Si conoces otro idioma, dímelo. Lo estudio y te lo repito también en ese. Así que lejos de los periodistas salimos por la puerta secundaria y nos dirigimos hacia aquella escuela de la que tanto me había hablado. Y ese día no escapé a su relato. Se adentró más, me habló de lo que sentía, de lo que había vivido con Candy y empezó así. Oh, Karen, aún lo recuerdo como si fuera ayer. Cuando nos conocimos en el barco, ella era tan bella, impredecible, única. Me enamoré casi de inmediato, pero no sabía cómo decírselo. Éramos jóvenes e ingenuos, pero había algo especial entre nosotros. Recuerdo las horas pasadas estudiando juntos, hablando de todo y de nada, riendo y compartiendo secretos. Ella era mi mejor amiga, pero pronto se volvió mucho más. El corazón me latía fuerte cada vez que la veía y me sentía como si caminara sobre las nubes cuando estábamos juntos. Éramos dos adolescentes confundidos, llenos de emociones, pero había algo verdadero y profundo entre nosotros. Nos enamoramos lentamente, día tras día, y cada momento era un regalo. Recuerdo la primera vez que nos besamos. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, el mundo entero se redujo a nosotros dos. Fue mágico, aunque me soltó una bofetada, todavía lo recuerdo con claridad. El colegio fue un lugar de descubrimiento y crecimiento. Nuestra historia era como un fuego que ardía lentamente y nos cambió para siempre. Ahora al pensar en aquellos días entiendo que cuán jóvenes e inocentes éramos, pero también cuán verdadero y profundo era nuestro amor. Es un recuerdo que llevaré siempre conmigo y que me hace sentir agradecido de haberlo vivido. Caramba, Terence, hoy me has dejado noqueada con estos recuerdos. Nunca habías profundizado tanto. A estas alturas eres mi familia, Karen. No podría vivir sin ti. Ni yo, Terry. Mira, ya llegamos. Dios mío, estoy casi emocionado. Vamos, salta conmigo. No, Terence, esto es algo que tienes que hacer solo. ¿Cómo? Me preguntó sorprendido. Escucha, amigo, sé que este es un momento importante para ti. Volver allí, donde viviste tus primeros momentos de amor con ella, es algo que debes hacer solo. Yo te espero aquí. Te doy el tiempo para revivir esos recuerdos sin mí. Creo que es importante que tengas este momento de soledad para reflexionar sobre todo. Yo te conozco y sé cuánto significa este lugar para ti, así que no quiero estar presente. Quiero que seas libre de pensar, de recordar, de sentir todo lo que quieras, sin distracciones. Creo que incluso puede ser terapéutico. Puede ayudarte a cerrar círculos, a conocerte mejor. Y cuando salgas, podremos hablar de lo que hayas sentido. Yo estaré aquí para escucharte, sin juzgar, sin consejos, solo para escucharte, porque a veces eso es todo lo que necesitamos. Alguien que nos escuche
y nos comprenda. Ve, amigo mío, yo te espero aquí. ¿Sabes lo que eres? ¿Te lo he dicho alguna vez? ¿Qué eres? Una mujer, Terry. Una mujer que cree firmemente en lo que siente. Ve, yo disfruto del sol. Y así entró. Yo me quedé esperándolo sabiendo cuánto significaba ese momento para él. Lo necesitaba y volvería a necesitarlo para afrontar la imprevisibilidad de la vida misma, cuando parece ensañarse y cargar demasiado peso sobre los hombros de una sola persona. Salió después de varias horas y me contó que había vuelto a la segunda colina de Pony, como la llamaban ellos dos. Dijo que tuvo la clara sensación de su mano, la de Candy, estrechando la suya. Ella estaba allí conmigo. Fue un encuentro hermoso. Lo recordaré para siempre, Karen. No puedo olvidarla. No me digas. Ni me había dado cuenta, ¿sabes? Sé seria. Anda, no estoy bromeando. Lo sé, cabeza de chorlito. Siempre llena de cumplidos, ¿eh? Tú lo dices, que en cada frase metes un adjetivo raro. Diría que somos iguales, como siempre dijimos. Lo miré a los ojos. Amigo mío, sé que el tiempo puede pasar, pero ciertas heridas nunca cicatrizan del todo. El amor que perdiste sigue dentro de ti y no es algo que se olvide. Creo que es imposible olvidar de verdad a alguien que significó tanto. Recuerdo cuando me hablabas de ella, de cómo te hacía sentir, de cómo te miraba. Era como si el mundo entero se detuviera para ustedes dos. Y aunque ahora ya no estén juntos, sé que esos sentimientos no han desaparecido. A veces los recuerdos más hermosos son también los más dolorosos. Nos recuerdan lo que tuvimos y lo que perdimos. Pero es precisamente en esos recuerdos donde encontramos la verdadera esencia de lo que hemos vivido. No sé qué te depara el futuro, pero sé que no debes olvidar nunca lo que sentiste. Esos sentimientos forman parte de ti, han hecho quien eres hoy. No intentes borrarlos, intenta más bien entender qué puedes aprender de esa experiencia. Y si alguna vez necesitas hablar, desahogarte o simplemente recordar, yo estaré aquí, porque aunque el tiempo pase, ciertos amores nunca se olvidan realmente. ¿Cuántas veces te he dado las gracias? Siempre muy pocas, respondí guiñándole un ojo, y volvimos juntos al hotel. Pero aquella paz aparente duró solo un día. Estábamos por partir hacia Irlanda, cuando una nueva llamada desde América cambió nuestros planes. Susana estaba muy mal. Se hablaba de septicemia. Terry me miró. Karen, o las fechas las hace un colega o... O las cancelamos, respondí yo. Volvemos juntos, total. Son solo dos. Si ella está así, vuelvo contigo. No te dejo solo. Hicimos las maletas deprisa y regresamos cancelando las 2 últimas fechas. La agitación de Terry era palpable. Él no era un hombre capaz de odiar. Sentía rabia, sí, pero nunca odió. No había desarrollado esos sentimientos destructivos. Así que durante el viaje de regreso solo esperaba que Susana no muriera. No quería que ese fuera el precio a pagar para intentar reconstruirse la vida. Yo agaché la cabeza porque en mi interior sabía que lamentablemente solo con ese precio él sería libre. No amaba a Susana, ya lo sabéis todos, pero desde luego no le deseaba la muerte. En el barco que nos llevaba de vuelta a América había un tigre enjaulado, destinado a un zoológico. Terry se acercó a mirarlo a los ojos. No tenía miedo. Nunca había tenido miedo de las bestias feroces. Y claro, había vivido tan cerca del dolor que ya nada lo asustaba. He aquí la vida que cambia de repente, como un mar en tempestad. ¿Quién sabe qué traería ese huracán que se estaba acercando? Diálogo entre Candy y Karen, Stratford, primavera de 1930.
¿Por qué, Karen, nunca me hablas de Susana? Porque para mí nunca existió. Sabes que yo no soy capaz de odiar y además, con lo que pasó, Candy, tú tienes un don que yo no tengo, el perdón. Hay que hacerlo, Karen, para vivir en paz. Susana era una enferma mental. Destruyó 7 años de tu vida y otros tantos de la mía. No creas que estar detrás de Terence fue fácil. Lo sé, Karen. No quería ponerte nerviosa. Yo no soy como tú, Candy. No puedo, porque yo estaba allí y sé lo que hacía, cómo entraba en su alma para destruirla. No puedo perdonarla. Llegará un día en que Dios te ayudará. Siempre eres muy buena, Candy. Yo no lo soy, pero está bien así. Dios se encargará de mí. Karen Clays y Susana Marlowe nunca se hablaron sin agredirse. Solo en su lecho de muerte Susana tuvo un impulso de generosidad y eligió a Karen para cumplir un milagro. Sabía que ella era la única capaz de convertirlo en realidad. Sabía del lazo indisoluble que unía a Karen y Terence. Y sabía que, en el fondo, Karen había tenido más que ella, incluso sin chantajes. Pero esto lo veremos en el próximo capítulo. Sigue las narraciones de los fanfics de Patricia Pera en este canal.